El dominio y la posesión en el derecho ecuatoriano. Bienvenidos a este análisis profundo sobre el eje vertebral del derecho de bienes. El dominio. Muchos confundimos en tener algo con ser dueños de algo. El día de hoy vamos a entender el por qué en el derecho civil ecuatoriano hablamos sobre lo que tener algo y ser dueños de algo. El dominio es la relación jurídica más completa que puede existir entre una persona y una cosa. En el dominio es un punto de partida de todo derecho de bienes. Si no sabemos quién es el dueño, nada más tiene sentido jurídico. Desde un concepto clásico, según el artículo 599, pasando por una función social de la Constitución, hasta llegar a la piedra angular de nuestro sistema, la teoría del título y del modo, luego su función social, después la posesión y finalmente los modos de adquirir con ejemplos. De esto estaremos hablando a continuación. El dominio. ¿Qué es un concepto clásico común en el artículo civil que define el dominio? El dominio es el derecho real de una cosa corporal para gozar o disponer de ella arbitrariamente, siempre que no sea contra la ley o derecho ajeno. Si analizamos según el doctor Juan Larrea Holguín, aquí es donde que la doctrina cobra vida. ¿Por qué? Porque el doctor Juan Larrea Holguín en su tomo 5 indica que, y también hace una crítica magistral a la palabra arbitrariamente. Aunque el código lo mantiene, la doctrina moderada aclara que no significa un poder irracional, sino la libertad de decir sobre el bien dentro de los márgenes de la responsabilidad social. En cambio, también si revisamos la definición entre también la doctrina civil y lo que indica Juan Larrea Holguín, hablamos como el derecho real que confiere las más amplias facultades sobre una cosa corporal dentro de los límites de la ley y de los derechos ajenos. En esta parte coincide el artículo 599 del Código Civil con el doctor Juan Larrea Holguín. En este análisis también podemos ver que el elemento fundamental siempre es que hay un sujeto, una cosa corporal y un poder jurídico con diferentes facultades. ¿Cuál es la facultad? Es usar, gozar y disponer. Disponer no es destruir por capricho, es decidir jurídicamente el destino del bien. Su naturaleza es el derecho real, oponible frente a todos, no frente a una persona específica. Por eso quiero indicar que hay una diferencia entre derecho y poder económico. Si hablamos de derecho y poder económico, obviamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener derecho, pero no puedo tener poder económico. Cuando yo indico que puedo ser dueño, es que a mí me pueden heredar una casa, un terreno, cualquier bien. Me han heredado, está bien. Pero, ¿por qué no puedo tener el poder económico si es mío? Porque esa casa puede estar embargada. Y si está embargada, yo no puedo usufructar, no puedo arrendar, no puedo vender. ¿Por qué? Porque esa casa que yo heredé está embargada y no lo puedo tener un poder económico. Pero sí soy dueña de esa vivienda, ¿no es cierto? Ahora, también puedo en cambio tener un poder económico sin ser dueño, como por ejemplo, yo puedo arrendar una vivienda y arrendar. Por ejemplo, yo arriendo una vivienda, escribo por alguna red social y digo, ¿saben qué? Necesito una rumba. Entonces yo me consigo a alguien que me arriende un cuarto y yo tengo un poder económico, pero no soy dueña de esa vivienda. Para ello,
¿Cuál es su finalidad social? Hoy no podemos en sí leer el Código Civil, pero siempre el Código Civil tiene que estar con las gafas de la Constitución. En el artículo 321 de la Constitución, ¿qué establece? Establece que la propiedad tiene una función social y ambiental. ¿Qué significa esto? Que el dominio ya no es absoluto ni individualista al estilo romano, sino es funcional. Además, está limitado. ¿Por qué está limitado? Por la ley, por el interés público, los derechos de terceros. Entonces, el Código Civil habla de límites, pero la Constitución le da sentido social. Aquí, el dominio absoluto y el dominio funcional es, por ejemplo, tenemos el antes es mío, yo hago lo que quiera, nadie me toca, si yo hago lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera. Pero el día de hoy ya no es así. El día de hoy es mío, pero cumplo una función social, ¿sí? Dando un ejemplo, es que, digamos, yo tengo un terreno abandonado. Si yo tengo el terreno abandonado, le tengo botado, es causal de que ahí haya delincuencia, pueden ir a hacer fechorías, y la institución pública tiene que ver para el bien de la sociedad y se hace una expropiación. Y con esa expropiación, ¿qué quieren hacer? Por ejemplo, pueden hacer un parque, pueden hacer una escuela, un centro de salud, pero para bienestar de la sociedad, no como yo lo tenía, como un terreno botado, dañado, con matorrales. Entonces, siempre es para beneficio de la sociedad, ¿sí? Entonces, ser dueño de algo no significa que puedas usarlo solo pensando en ti, sin considerar a los demás o a la sociedad. Esto durante mucho tiempo se pensó que la propiedad así, o sea, es mío, hago lo que quiero y nadie puede decirme nada. Eso sería, para mi manera de pensar, es un egoísmo jurídico. El dominio entendido no puede ser así cerrado, caprichoso, sino tiene que tener a favor a la sociedad y a la convivencia social de las personas. Pero hoy el derecho, y en el Ecuador es la forma muy clara, entiende la propiedad privada de otra manera. Sigue siendo un derecho, sigue siendo protegido, pero eso sí, tiene límites. Para ello quiero hacer más o menos ver qué es un dominio y qué es una posesión. Llegando al punto donde se pierden los juicios, la diferencia entre ser dueño y ser poseedor nos indica y señala en el artículo 715 que define la posesión como la tendencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. El poseedor actúa como dueño, aunque no lo sea. El dueño puede ser poseedor, pero sigue siendo el dueño. La posesión hace presumir dominio, pero no lo crea por sí sola. Aquí existe un error muy frecuente, es creer que por vivir muchos años en una casa ya es un propietario. Por ejemplo, una persona vive 20 años con sus papás, toda la vida han vivido, no han tenido ningún contrato, porque obviamente viven con sus papás, incluso llegan a pagar los servicios básicos, hacen arreglos, se casan, viven en la misma casa, traen a la esposa, amplían la vivienda, todo, de los padres o de los suegros. Sin embargo, el inmueble sigue siendo a nombre del papá y de la mamá, aunque viva ahí toda la vida. Mientras no exista un modo legal de adquirir el dominio, esa persona no es propietaria, solo ocupa el bien. Esto pasa mucho también cuando fallecen los padres. Uno de los hijos ha vivido toda la vida ahí, sigue viviendo ahí, fallecen los padres, nadie quiere que le saque de la casa porque dice, no, esta es mi casa, aquí viví toda la vida y aquí nadie me saca. Pero
perjudicialmente, ¿no? Pertenece a todos los hermanos, a todos los herederos de esa casa. El hecho de que ahí viva, pagar los servicios, cuidar una casa, no equivale que esa casa automáticamente sea de esa persona, no es del dueño. El dominio solo nace por los modos de adquirir que reconoce la ley, no por el simple hecho de habitar el inmueble. Aquí hay que ver una diferencia clave. En la posesión es un hecho, el dominio es el derecho, el poseedor actúa como si fuera dueño. Por eso en el código, ahí el código protege mucho al poseedor con una presunción. En el poseedor el poseedor es reputado como dueño, mientras la otra persona no justifique serlo. En el juicio de la reivindicación, el dueño tiene la carga de probar su título, porque si solo alega que no y no prueba, la posesión es del otro y obviamente va a ganar. Por eso, para tener y tomar en cuenta, hay modos de adquirir estos dominios. ¿Cuál es el modo? O sea, el dominio no nace así del aire, siempre se adquiere por un modo reconocido, obviamente con la ley, ¿no? Si el dominio es el destino, los modos de adquirir son el camino. Hablando sobre los modos de adquirir, nosotros nos vamos a ir al artículo 603, que nos indica que son hechos jurídicos a los que la ley otorga a virtud de hacer nacer o transparentar el derecho de la propiedad. Si clasificamos podemos dividir también en unos dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Muy importantes. Es el grupo originario y el grupo derivativos. En el originario indica sobre dónde no le compras a nadie, el derecho nace contigo. ¿Y cuáles son los derivativos? Es donde recibes el derecho de un asesor, sucesión o tradición. Cuando hablamos de los modos de adquirir de dominio, la ley básicamente responde a este tipo de confusión, ¿no? ¿De dónde sale mi derecho de propiedad? Es por ello que se clasifican, ¿no?, en estos dos grupos antes mencionados. En el modo originarios hablamos de la ocupación. ¿En dónde sacamos esto de la ocupación? ¿Dónde leemos? ¿Dónde podríamos encontrar sobre el tema de la ocupación, el modo de la ocupación originaria? Es en el artículo 622. Es para cosas que no tienen dueños. Si sales a pescar el mar, ese pez es tuyo. No tienes dueño, te cogiste el pez y ya. En cambio, el de accesión es lo que, según el artículo 659, es lo que la cosa produce o le junta. Por ejemplo, si tú ganas, si tú tienes te regalan, te donan o te compraste un gato y el gato tiene gatitos, eres dueño de los gatitos por accesión de frutos, ¿sí? Y en cambio hay uno que se llama de prescripción adquisitiva. Este es el modo más potente, es ganar el dominio por el paso del tiempo. Por ejemplo, si tú posees un terreno de forma pacífica, pública e ininterrumpidamente, tú en 15 años ese terreno por ley te premia con el dominio por esa actividad económica sobre el bien, ¿sí? Así se llama, ¿no? Así se llama porque el derecho nace directamente en ti, no viene de otra persona. No hay un dueño anterior que lo heredes o lo compres el derecho. Entonces, eso hay que tener bastante claro.
En cambio, si hablamos de ejemplo, por ejemplo, de ocupación, es que encuentras una cosa que no tiene dueño y te apropias legítimamente. La cesión es lo que se une a tu cosa para ser tuyo, y de prescripción es con el paso del tiempo y cumpliendo requisitos de derecho es tuyo y sale a tu favor. La idea clave de esto es que el dominio no se transfiere, sino se crea jurídicamente a tu favor. Eso hay que tomar bastante claro, que eso es el dominio. Por eso voy a mencionar una frase que dice: el derecho nace contigo. No es literal, claro, no. Significa que empieza contigo, no con otra persona. Para ello también podemos ver los tipos de modos derivativos. En el modo derivativos hay la tradición y la sucesión de causa por muerte. Este modo es más común. Aquí sí viene ya la entrega del dueño que hace por otro. Compraste un carro, entonces el dueño anterior te entregó el carro. Pero ojo, requiere la capacidad e intención, no es solo dar la cosa, es querer transferir el dominio. Si tú compraste el carro y obviamente tienes que poner a tu nombre, esa es la transferencia de dominio. Si hablamos por la sucesión o causa de muerte, aquí en cambio es el modo de fallecimiento, cuando fallece alguien, ¿no? Y adquieres la masa hereditaria de forma gratuita. Es en un modo derivativo porque tu derecho viene de quien falleció. Aquí sí existe un dueño anterior, que fueron tus padres, obviamente. Entonces, como tienen ese dueño anterior, te heredaron ese bien. El derecho no nace de cero, sino que deriva de alguien que ya era propietario. En este caso, tus padres que te heredaron. Por eso se dice que recibes el derecho del antecesor, ¿sí? Bueno, como ejemplo de tradición es que alguien vende y te dona un bien y lo transfieres. Puede ser una casa, un carro, como les dije anteriormente. Y la sucesión por causa de muerte es cuando el dueño fallece y tú heredas, te heredan una casa, un carro, dinero. Entonces todo eso te hereda. La idea central de esta es que el dominio pasa de una persona a otra persona. No se crea un derecho nuevo, sino el mismo derecho, pero cambia de titular, porque la persona ya falleció o ya te vendió. En resumen, es sencillo, ¿no? Es sencillo que nosotros tenemos que entender que en nuestro sistema el contrato no te hace dueño. El contrato solo es el título y el modo de adquirir del dominio. En el título, por ejemplo, la causa jurídica que justifica la adquisición del dominio. Es decir, ¿por qué una persona debería ser dueña? Un contrato de compra y venta, una donación, un testamento, todo eso son los títulos. Entonces, cuando yo compro algo, hago un contrato de compra y venta. Cuando yo compro te recibo una donación, me voy, hago el tratamiento de la donación, igual de un testamento. Pero aquí viene el punto clave. No solo con el título no basta el título, eso hay que tomar en consideración y que las personas entiendan que no solo el título vale. Está el modo de adquirir. El modo es el hecho jurídico que efectivamente transfiere el dominio. Es el que en el momento en que la propiedad pasa a otra persona, en el caso de los bienes inmuebles, por ejemplo, ese suele ser tradición mediante la inscripción en la... por ejemplo, ustedes ya heredaron, pero tienen que ir a inscribir ese bien. En el derecho civil ecuatoriano, el título no transfiere el dominio sin el modo. Por eso hay que saber bien que una cosa es el título y otra cosa es el modo.
Es decir, que una persona puede tener un contrato perfectamente válido, pero si no cumple con el modo, el dominio no se transfiere. El papel existe, sí, pero la propiedad no cambia aún de dueño. Ahora, el justo título es el título válido y legítimo, aunque imperfecto para transferir el dominio de forma inmediata. No convierte a alguien en dueño, pero sí sirve como base para la prescripción ordinaria, siempre que cumpla los demás requisitos. Y aquí aparece un error forense muy común que vale la pena mencionar. Creen que una compra y venta no inscrita ya es el dominio. La verdad es que no. Como indiqué anteriormente, da un derecho personal, genera obligaciones, sí, pero no transfiere el dominio mientras no se cumpla con el modo exigido por la ley. Para ello sí quisiera darles un consejo que hay que tomar en consideración, que si firman una escritura de compra y venta de una casa, tienen el título sí, pero no es dueño todavía, necesitan el modo, que es la tradición. En el bien inmueble la tradición se cumple únicamente con la inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, hacen el contrato de compra y venta y tienen que de ley ir a registrar en el registro de la propiedad, porque si no, solo tienen el papel de la inscripción, pero no tienen el dominio. En resumen, el dominio es el derecho real, no es un simple poder físico. La posesión es la imagen del dominio, pero no el derecho en sí. Sin título y modo no hay transferencia en Ecuador. La función social limitada, la arbitrariedad del dueño, eso es lo que hay que tomar bastante en consideración. Bueno, antes de terminar también quiero recalcar por qué es clave distinguir modos originarios y derivados en el juicio. La distinción entre modos originarios y derivados no solo es teoría. En un juicio cambia totalmente una estrategia. La distinción entre modo originario y modo derivado no es solo una clasificación bonita en el Código Civil. La verdad es que el juicio cambia completamente la estrategia. Cuando una persona alega un modo derivado, como la tradición o la sucesión, su problema principal es probar el dominio anterior. Tiene que demostrar que quien le transmitió el bien era realmente el dueño. Si ese dominio previo falla, en pocas palabras, todo se cae. El derecho del adquiriente depende directamente del derecho del anterior titular. En cambio, si hablamos sobre el modo originario, la lógica es sumamente distinta. Ya no importa si hubo o no hubo un dueño anterior, porque el dominio nace directamente en el adquiriente. En esos casos, la discusión se centra en hechos. ¿Quién es la posesión, el tiempo, actos materiales, incluso el comportamiento frente a los terceros? Es otra forma de probar y otra forma de litigar. Por eso, en la práctica, esta distinción define las pruebas que presente, a quien atacó y quién está dispuesto a discutir en el proceso. No es lo mismo defender una prescripción que defender una compra y venta. No se pelea en el mismo terreno. Creo que ahí se nota muchísimo lo que es el derecho civil. No solo es una teoría que tenemos que estudiar. Estas clasificaciones ordenan la realidad y determinan cómo se gana o se pierde en un juicio. Es por eso que está clasificado y eso deberíamos poner en práctica en nuestra vida práctica. Al final de todo este recorrido, creo que lo más importante no es haber entendido cada artículo de memoria, sino, ¿qué es lo importante? Haber aprendido a mirar las cosas en otra lógica,
La propiedad, la posesión, el título, el modo, deja de ser palabras técnicas y se vuelven situaciones de la vida real. Son conflictos concretos, personas que creen tener un derecho y otras también lo creen. Y ahí es donde el derecho civil pesa de verdad. Para mi manera de pensar, la verdad es de que uno se da cuenta de que muchas injusticias no nacen a veces de mala fe, sino de una confusión, de no saber cuándo se tiene un derecho y cuándo solo se cree tenerlo, de pensar que firmar basta. Y yo dije, ya firmé mi compraventa y ya basta. O de ocupar es el mismo que ser dueño. Entender estas dos diferencias no solo ordena un examen o un juicio, también ordena la forma en la que uno piensa en la vida jurídica. Creo que el estudiar esto con calma me ha obligado a ser más responsable, a no prometer lo que no se puede dar, a no reclamar lo que no corresponde y también defender con más firmeza lo que sí es legítimo, porque cuando el derecho se entiende ya no se usa a ciegas, se usa con criterio. Tal vez por eso el derecho civil no termina en un aula. Vuelvo a repetir eso porque me he quedado dando vueltas en la cabeza que en cada contrato, en cada posesión dudosa, en cada conflicto, y uno, aunque no quiera, empieza a mirar la realidad con otros ojos. No perfectos, claro, ¿no? Pero ser más atenta en las situaciones y también ser más justas. Además, quiero aclarar que también el dominio es un eje de seguridad jurídica. Yo creo que el dominio no solo sirve para decir quién es el dueño de una cosa, sino también cumple una función mucho más amplia. Garantiza seguridad jurídica. Sin el derecho no define claramente quién es el propietario. Aquí en la vida habría mucho conflicto permanente. Nadie invertiría, nadie compraría, nadie heredaría, todo sería un caos y no habría tranquilidad. En el dominio da estabilidad en las relaciones civiles. También permite circunstancias de bienes. Sin dominio claro, conflictos constantes e inseguridad económica en sí. Es por ello que el derecho civil protege tanto el dominio, pero al mismo tiempo lo limita. En la práctica, el dominio no solo se discute en teoría, sino se prueba. Aquí aparece un papel pero muy importante, que es el registro de la propiedad como la herramienta clave para este tipo de dominios. Si no se inscribe, no se crea un dominio, pero lo hace oponible al probatorio. En cambio, la diferencia es de que ser dueño y tener el poder de demostrar que eres el dueño es con el título, con la inscripción, con el dominio. Muchas personas creen que con un contrato privado, es solo el título, con este contrato ya son propietarios, pero cuando hay un conflicto que se pasa es que no está inscrito. Hago un ejemplo. Ha habido muchos casos de que las personas venden un terreno, se dan cuenta que no han inscrito y vuelven a vender el mismo terreno a otra persona. Entonces, ¿quién es el dueño? Cuando se dan cuenta que ha habido este tipo de conflictos es cuando el primer dueño ya le inscribió, uno de los dueños ya inscribió, y cuando alguien quiere volver a inscribir la misma propiedad ya no puede, porque ya el que hizo más rápido ya tuvo el título y el modo, ¿sí? Esto conecta, son dos cosas, el título y el modo, y está súper bien visto eso. Entonces, incluso hay que tomar en consideración de que cuando uno realiza una compra,
es enseguida de registrarle. Por eso hay conflictos constantes en este tipo de registros. En realidad, los mayores conflictos no se dan también entre dos propietarios, sino también entre quién tiene el papel y quién tiene la cosa, ¿sí? El propietario versus el poseedor de los daños, los herederos versus los ocupantes, el comprador reciente versus la posesión antigua, eso también. ¿Por qué la posesión importa? Entonces, la posesión es muy importante porque la verdad es de que la posesión no es un error de sistema, importa porque el derecho no puede ignorar la realidad. Y en la ley le interesa saber quién tiene control efectivo de un bien y quién lo usa, quién lo cuida, quién lo comporta frente a terceros como dueño. Eso también da estabilidad, evita conflictos inmediatos y permite que las relaciones sociales funcionen. Pero al mismo tiempo, la ley no confunde posesión con dominio, y eso es deliberado. Si bastara con poseer para ser dueño, el dominio perdería toda seguridad jurídica. Cuando cualquiera que ocupe un bien podría desplazar al propietario sin más. Entonces, lo que hace el sistema es un equilibrio. La posesión se protege, se presume e incluso puede conducir al dominio con el tiempo, pero no lo sustituye automáticamente. El dominio sigue siendo derecho jurídico que necesita un fundamento legal claro. Creo que ahí se ve bien la lógica del derecho civil. ¿Por qué? Porque reconoce los hechos, pero no renuncia al derecho. Y por eso la posesión y el dominio están tan cerca, pero nunca se confunden.